Martes de terror. Luxferre Audios presenta el sendero donde se cruzan el terror y el humor, el conocimiento y la literatura, un mundo lleno de criaturas tenebrosas que vagan por los cuentos. Bienvenidos a Martes de Terror. Hoy presentamos Loca Academia de Hombrecitos. ¡Qué aburrimiento! A callar, malcriado, y a estudiar qué es lo que os va a dar de comer el día de mañana. Menudo estudio. Estos libros son una mierda. Pero bueno, habráse visto. Si es que, hijo mío, solo tú podías traer a casa a unos futuros delincuentes. A callar, vaca lechera. Venga, entregad los exámenes de una vez, pequeños y horrorosos analfabetos. Venga, que don Notorio, que es mucho don Notorio, los va a corregir. ¿Pero qué clase de preguntas son estas? ¿Qué clase de preguntas son estas? A callar, cantamañanas. Tú eres un iletrado y no tienes ni puta idea, ¿verdad, Nimonía querida? Sí, señor. Esto no es ni un examen ni nada. Menuda birria, yo no lo voy a hacer. Ni yo tampoco. Ni yo. Os dije que no ibais a aprender un carajo. ¿Qué podéis esperar de esa casa de incultos? Oye, sin faltar, ¿qué manía tiene esta gente? Y de perros feos y estúpidos. ¿Por qué me tratan así? ¡Qué suerte la mía! No te preocupes, Odín. Esa gata es una malcriada, como toda su familia. Pero te digo yo a ti que tienes un retraso mental. Pues no, pero lo tienes. Y no te lo digo porque yo tengo educación. Esto ya es la gota que colma el vaso. ¡Qué locura de lugar! Mira, en eso el chucho, la verdad es que tiene razón. No sé cómo os divierten tanto las aventuras de esos trozos de carne sin cerebro, la verdad. Oye, bonita, no te pases tanto. No, si al final el tartamudo tiene razón. Esto es la gota que colma el vaso. Señora, que no soy un tartamudo, que no soy un tartamudo. Cállate, tartamudo, que te repites más que los ajos. Yo me largo. Y yo. ¡Esperadme! Poco ha durado tu etapa de docente, por llamar a eso de alguna manera notorio. A callar, maldito cachalote analfabeto. Y relájate. No vaya a ser que te den gases. Esa es buena. Sí. ¡Me cago en! ¡A la próxima vez te doy ración doble! ¡Qué divertido! No, Legión. La violencia nunca es divertida. Debes aprender esa importante lección. Y ahora, ¿quién será? Hijo, ¿esperas a alguien? ¡Vamos, niños! ¡Que nos largamos! ¡Hagan el favor de abrir o echo la puerta abajo! Ya voy. Ya voy. ¡Ay! Eso es por timador. Mi hijo ha sacado unas notas de vergüenza. Vámonos de este antro, cariño. Voy, mamá. Pero, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega a mí? Si yo no tengo la culpa. Pues dígame quién es él o la responsable. Maldito cantarín traidor. ¡Soplagaitas! Ay, un guardia don Notorio.
Un guardia. Antes mi hijo era listo y ahora se ha convertido en un... Vámonos, vagos de pasillo. A eso me refiero. ¡Ay, qué disgusto! Perdona, bonita, pero tu hijo ya venía de casa sin civilizar. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Esto es inaudito. Lo que has oído. He dicho lo que has oído. Hasta aquí hemos llegado. Pero habráse visto que sea la última vez que me tocas, mandona. Pues toma, a ver quién la tiene más grande. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Un guardia dormitorio. Aquí, ahora. 2 cachalotes van a hundir mi casa. Pelea de cachalotes. Un guardia. Un guardia. Esto ya se está saliendo de madre. Voy a llamar a la policía. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Que se han llamado por escándalo público? No se preocupe, agente. Son un constante espectáculo. Pero, ya le digo, no se preocupe, que normalmente les hacemos nosotros el trabajo. Pero, Lady, ¿qué van a pensar de nosotros los agentes de la ley? Tío Trauma, no seas pelota. Bien dicho, pequeñaja. Yo ya no pienso nada, en fin. Vamos a ver, pero... ¿se puede saber qué es este saltero de monas? Sí parece que ha pasado por aquí un tornado. Perdone, agente, lo siento, pero ha sido esa golfa la que empezó. Golfa será su madre. Te voy a dar la del pulpo, zorrupia. ¡Ya voy! ¡Suéltame, tartamudo! ¡Suéltame! Tranquilícese, señora. Tranquilícese. Y usted, haga algo. No se quede mirando como un pánfilo. Sujete la otra. ¡Suélteme, espantajo! ¡Quitadme Sí, de encima, este indigente mental! ¡Ay! Eso pica. Menudo espinillazo me ha dado. Tiene pinta de doler. ¡Silencio de una vez! Y ahora, explíquenme esta locura de una vez. Y clarito, por favor. Pues lo lleva, claro. Pobre hombre, Trauma, por tu culpa ha echado la noche. Bueno, podría haber sido peor. Estos personajes son unos timadores. ¿Timadores? Ya empieza lo interesante. Timadores, con todas las letras. He apuntado a mi hijo a esta academia y ha sacado las peores notas del mundo. Un futuro delincuente. Un niño es lo que me va a salir de seguir aquí. Un momento. ¿Academia? ¿Tendrá usted todos los papeles en regla? No se preocupe, señor agente, que todo está en orden. Anda, hijo, enséñale los papeles al señor agente. Pero ¿qué papeles? ¿Qué papeles? ¿Cómo que qué papeles? Don Notorio no necesita papeles, porque es mucho Don Notorio. Los papeles necesitan a Don Notorio. O sea, que tiene usted un negocio ilegal. ¡Ay, hijo! ¿Pero qué has hecho? Están todos detenidos. ¡Hala! A la próxima vez, a no defraudar. Venga, andando, que es gerundio. Mi señor, mi señor. Ya decía yo que había algo que olía mal. Vamos, hijo. Vamos, niños, que os llevaré a la casa de vuestros padres. Un momento. Oiga, señora. Pequeño. Trauma. ¿Qué crees que estás haciendo? Bueno, si es inútil, ha estado haciendo el papel de profesor, yo con mucho más motivo. Señora, no se lleve a los niños. A ver. Mire, aquí tenemos todo lo necesario para que sus hijos aprendan.
Profesores y profesoras de primera. Ah, no y no. Mi casa no es una escuela. Venga, Evaristo, no seas vinagre, que unos ingresos extras no vendrían mal. Eso es verdad. ¿Qué decís, niños? ¿Os queréis quedar? Vale. Sí. Si estos dicen que sí, yo también. Pues no se hable más. Vamos, niños, vamos, pasad por aquí. Y poneos cómodos, porque la clase va a empezar inmediatamente. Mi nombre es Trauma y soy vuestro profe de literatura. Menuda importancia se da. Calla, Lady, no me desautorices. En fin, bueno, niños, os tengo hoy preparada una lección muy interesante y entretenida. Veréis. ¡Qué guay! Vamos a seguir la senda de la semana pasada. Si recordáis, os había hablado de la obra de August Derleth, uno de los miembros más destacados del llamado Círculo de Lovecraft, también amigo del genio de Providence y editor en Arkham House, editorial especializada en literatura de terror. Pues sí, Trauma. Y además nos habíamos quedado en un punto muy interesante de esta historia. Y tanto, por eso, si os parece, vamos a continuar escuchando el sello de Arlay. Preparaos para disfrutar del misterio y los más inimaginables horrores de las profundidades. ¡Sí! El sello de Rillier. Un relato de August Derleth. En las voces de Tony López, Rafael Lindem y Nieves Guijarro. Entre los documentos encontré también un mapa trazado con tosquedad por alguna mano más antigua que la de mi tío Silvan, a juzgar por lo viejo y arrugado del papel. Este mapa me fascinaba, a pesar de no tener idea exacta de su importancia ni utilidad. Era una representación desmañada del mundo, pero no del mundo que conocía yo, no del mundo de los atlas geográficos, sino más bien de un mundo que solo había existido en la imaginación de quien lo había trazado. En el corazón de Asia, por ejemplo, el artista había situado la meseta de Leng, y al norte de esta, en el lugar que correspondía a Mongolia, estaba Kadaz, en el desierto de hielo, zona que era definida como un continuo tiempo espacial coextensivo. En el mar de Polinesia estaba indicada la Galería Mars, que sería, supuse yo, una grieta en el fondo del océano. También estaba señalado el arrecife del Diablo, a cierta distancia de Innsmouth, así como Ponapé. Estos últimos puntos eran perfectamente reconocibles, pero los demás nombres geográficos de aquel mapa fabuloso eran absolutamente desconocidos para mí. Escondí mi botín en un lugar donde a Ada Mars no se le ocurriría buscarlo y regresé, pese a lo tarde que era ya, a la habitación central. Allí, como movido por un instinto, busqué sin vacilar en el estante tras el cual había descubierto los papeles. En él estaban algunos de los libros que mencionaba tío Silvan en sus notas, los fragmentos de Sussex, los manuscritos nagóticos, el Colt de Gules, del conde de Arlet, el libro de Avon, los Unos Prickleiken Cont de Bond Jans y muchos otros. Pero la mayoría estaban en latín o en griego, lenguas que apenas dominaba yo, aun cuando, mal que peor, pudiera defenderme en francés o alemán. No obstante, descifré lo bastante de esos como para sentir miedo de verdad, para sentir terror y a la vez una excitación no exenta de cierta euforia, como si mi tío Silvan me hubiese legado no solo la casa y sus propiedades, sino también sus investigaciones y una ciencia que ya era vieja millones de años antes de aparecer el hombre. Aquella noche,
Estuve leyendo hasta que el sol de nuevo día entró en la estancia haciendo palidecer las luces de las lámparas. Y así fue como supe de los primigenios, que fueron los primeros en dominar los universos, y de los dioses arquetípicos, que derrotaron a los rebeldes primordiales. Entre estos primordiales se contaban el gran Cthulhu, morador de las aguas, Astur, que dormía en el lago de Hali, en las Híadas, y Oxototh, que es todo en lo que uno y uno en lo que todo, y Zacua, el que camina sobre el viento, Yoigor, el que pisa las estrellas, Kazuga, que habita en el fuego, el gran Azathoth, y todos habían sido vencidos y expulsados a los espacios exteriores, donde esperarían el día remoto en que, con ayuda de sus seguidores, podrían alzarse para vencer a las razas humanas y someter a los dioses arquetípicos. Y me enteré también del nombre de sus esbirros, los profundos, que poblaban los mares y las regiones acuáticas de la tierra, los Dols, el abominable hombre de las nieves, habitante del Tíbet y la oculta meseta de Leng, los Santax, que huyeron de Kedath, en el desierto de hielo, por mandato de el que camina sobre el viento, llamado Wendigo, pariente de Izacua. Y me enteré también de su rivalidad, una y múltiple a la vez. Todo eso leí, y más, bastante más, entre otras cosas, una colección de recortes de periódicos sobre sucesos misteriosos que tío Silvan aducía como pruebas de la verdad de sus creencias. Por otra parte, en las páginas de los libros me tropecé también con la curiosa sentencia que adornaba las decoraciones de la casa de mi tío. Penglui Macflaunag Cthulhu Fileye Yuhak Nak Flachtaja. En más de uno de aquellos relatos estaba traducida así: en su morada de Riley, Cthulhu muerto sueña. Y en las exploraciones de mi tío no tenían otro objeto, sin duda, que el de encontrar el refugio subacuático de Cthulhu. A la fría luz de la madrugada me esforcé por criticar mis propias conclusiones. ¿Acaso creía mi tío Silvan en semejante maraña de fábulas? ¿O tal vez sus pesquisas no eran más que un modo de combatir su aburrimiento de hombre solitario? La biblioteca de mi tío era inmensa, abarcaba toda la literatura universal. Sin embargo, una sección de estanterías estaba dedicada exclusivamente a libros de temas esotéricos, a libros sobre creencias extrañas y hechos más extraños aún, inexplicables a la luz de la ciencia, a libros sobre religiones herméticas casi desconocidas. Tenía, además, una abundante cantidad de álbumes con artículos recortados de periódicos y revistas, cuya lectura me produjo, a la vez, una sensación de miedo y una chispa de irresistible regocijo. En efecto, estos hechos, relatados de manera prosaica, constituían una prueba singularmente convincente a favor de los mitos en que creía mi tío. De todos modos, aquella mitología no constituía ninguna novedad. Todas las creencias religiosas, todos los mitos, cualquiera que sea la cultura a que pertenecen, poseen una cierta analogía en sus fundamentos. Siempre giran en torno a la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Este tema también formaba parte de las teorías de mi tío. Los primigenios y los dioses arquetípicos, que, según lo que pude colegir, venían a ser lo mismo. Representaban el bien original. Los primordiales representaban el mal. Como sucede en muchas religiones, apenas se nombraba a los dioses benefactores, en este caso, a los dioses arquetípicos. En cambio, se citaba continuamente a los primordiales, que aún
eran adorados y servidos por multitud de seguidores esparcidos por toda la Tierra y los espacios interplanetarios. Los primordiales no solo combatían a los dioses arquetípicos, sino que luchaban también entre sí en un empeño supremo por la dominación final. Eran, en suma, representaciones de las fuerzas elementales y cada uno correspondía a un elemento. Cthulhu al agua, Kazuga al fuego, Izaqua al aire, Astur a los espacios siderales. Otros representaban las grandes fuerzas primitivas. Sarnigorath, mensajera de los dioses, la fertilidad, y Og-Sothoth, el continuo tempo espacial, Azathoth, en cierto modo, el principio del mal. ¿No resultaba, en definitiva, una mitología muy semejante a las demás? Los dioses arquetípicos pudieron convertirse, andando el tiempo, en la trinidad de las religiones judeocristianas. Los primordiales, para la mayoría de los creyentes, se transformaron después en Satán y Belcebú, Mefistófeles y Azrael. Lo único que me inquietaba era que existiesen a un tiempo los originales y sus copias. Pero tampoco esto tenía demasiada importancia, porque ya se sabe que en la historia de la humanidad se superponen continuamente distintos eslabones evolutivos de una misma creencia. Más aún, había ciertos datos que permitían suponer que los mitos de Cthulhu eran muy anteriores no solo al cristianismo, sino incluso a las creencias de la antigua China y de los albores de la humanidad, habiendo logrado sobrevivir en determinadas regiones de la Tierra, entre los Chocho del Tíbet y los Yeti de las altas mesetas de Asia, así como entre ciertos seres extraños que habitaban en la mar, conocidos como los profundos, híbridos anfibios nacidos de antiguos apareamientos entre humanoides y batracios, o producto, quizás, de ciertas mutaciones aparecidas en el curso de la evolución humana. Tales mitos habían sobrevivido igualmente de manera reconocible en determinados símbolos religiosos muy posteriores, en Quetzalcóatl y otros dioses aztecas, mayas e incas, en los ídolos de la isla de Pascua, en las máscaras ceremoniales de los polinesios y los indios americanos de la costa noroccidental, donde aún persistían con motivos ornamentales formas tentaculares y octópodas, análogas a la que simbolizaba a Cthulhu. En resumen, podía decirse con seguridad que los mitos de Cthulhu eran antiquísimos. Aún adscribiéndolos al reino de la pura teoría, me sentí abrumado por la tremenda cantidad de artículos que había recogido mi tío. Las prosaicas reseñas periodísticas contribuyeron no poco a hacerme dudar de mi escepticismo por su tono aséptico y puramente informativo. Tales artículos, además, no procedían de la prensa sensacionalista, sino de revistas serias como el National Geographic. Total, que me quedé hecho un mar de confusiones. ¿Qué pudo haberle pasado a Johansen con su barco Emma, sino lo que él mismo declaró? ¿Acaso cabía otra explicación? ¿Y por qué el gobierno americano envió destructores y submarinos para machacar con cargas de profundidad los alrededores del arrecife del Diablo frente al puerto de Innsmouth? ¿Y por qué la policía detuvo a tantos vecinos de Innsmouth a quienes no se volvió a ver nunca más? ¿Y el incendio que se declaró por toda la comarca costera, acabando con muchos otros? ¿Cómo explicar todo esto si no era cierto que se habían descubierto extraños ritos entre gentes de Innsmouth que mantenían relaciones diabólicas con ciertos seres que habitaban en la mar, a los cuales se les veía en el arrecife del Diablo
durante la noche? ¿Y qué le sucedió a Wilmarth en la montañosa comarca de Vermont cuando, en el curso de sus investigaciones acerca de los cultos a los arcaicos, se acercó demasiado a la verdad? ¿Y qué fue de todos los escritores que habían tomado el asunto como pura ficción? Lovecraft, Howard, Barlow. ¿O lo habían enfocado de forma científica, como Ford, cuando se hallaban a punto de desvelar el misterio? Murieron. Murieron o desaparecieron como Wilmarth. Y casi todos de muerte prematura, cuando todavía eran jóvenes. Mi tío tenía sus obras, aunque de todos ellos, solo Lovecraft y Ford las habían publicado en forma de libro. Los leí y lo que decían me inquietó aún más, porque me pareció que las fantasías de H.P. Lovecraft se hallaban tan cerca de la verdad como los hechos tan inexplicables para la ciencia, recogidos por Charles Ford. Aunque los relatos de Lovecraft fueran fantasías, se ceñían a los hechos, aún rechazando los recopilados por Ford, que subyacen bajo las creencias del género humano. En sí mismos, estos relatos eran cuasi míticos, como el destino final de su autor, cuya muerte prematura llegó a suscitar infinidad de leyendas que dificultaban aún más la tarea de esclarecer la verdad desnuda. Pero había llegado el momento, para mí, de ahondar en los secretos contenidos en los libros de mi tío y de bucear en sus anotaciones y colecciones de artículos. Una cosa estaba clara. Mi tío había creído en ello hasta el punto de emprender la búsqueda del reino sumergido, o de la ciudad sumergida de Riley. Yo no sabía si era reino ni ciudad, o si rodeaba la Tierra desde la costa atlántica de Massachusetts hasta las islas del Pacífico, pero sí sabía que era allí, donde había sido desterrado Cthulhu, muerto y sin embargo no muerto. Cthulhu muerto sueña, decía más de un relato, en espera de que llegue el momento de rebelarse nuevamente contra el poderío de los dioses arquetípicos e imponer su dominio en el universo entero. Pues, ¿acaso no es cierto que si triunfa el mal, se convierte en ley de vida y entonces es justo combatir el bien? ¿Acaso no es la mayoría la que impone la norma y que en ella no cabe lo anormal o, como dice la humanidad, el mal, lo abominable? Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo, Radio Trovador. ¡Wow! Eso ha sido flipante. Así me gusta, creando un efecto positivo en las nuevas generaciones. Hombre, hay que reconocer que, al final, estás haciendo un buen servicio, Trauma. Bueno, niños, ¿os lo estáis pasando bien? Sí, sí. Y además, estáis aprendiendo. Bueno, pues tengo una sorpresa para vosotros. ¿Qué es? Es la hora de la merienda, así que voy a preparar unas tortitas jugosas y deliciosas. ¿Quién se apunta? Yo. Y yo. Yo también. ¡Qué delicia! Menos mal, porque ya me rugían las tripas. ¡Menuda novedad! A ti siempre te rugen las tripas. ¡Anda! Come y disfruta de la vida. A ver si así estás menos amargada. A ti se te ha subido el chocolate a la cabeza. Se acabó la merienda. Oye, devuélveme mi plato. No, si tienes un par de arrestos, quítamelo tú mismo.
¡Trae eso para acá! ¡No te atreverás! ¡Que no me atrevo! Vale ya, por favor, vale ya. Esta es la mejor clase del mundo. ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! Y menuda inmadurez. ¿Ese es el ejemplo que queréis darle a los niños? Vergüenza es lo que os debería dar. Yo no he sido, ella empezó. Evaristo, que no tienes 4 años. Además, no te va a venir tan mal ponerte a dieta. ¡Qué graciosa la tía! ¡Silencio! Ya está bien, ¿no? Trauma, tienes razón. Venga, viejo, que estos niños no están aquí para ver estas cosas. ¡Renacuajo! ¡Deja el móvil ahora mismo! ¡Se abandona la tía! Deja el móvil si no quieres que te lo arranque y te lo meta donde más te duele. Lady, esas palabras no. Bueno, tranquilizaos todos, que ahora viene la mejor. ¿Os apetece una buena clase de música? ¡Yo soy la profe de música! ¡Yo! Legión, venga, no te preocupes, que luego darás tu clase. Ahora deja hablar a Evaristo. ¿Y si no quiero? Pues te perderás a un buenísimo grupo de rock. Entonces vale. Eso está mejor. Esta noche tengo el gusto de presentaros a la banda Avatarium. El 21 de octubre de 2022, los maestros del suecos del Doom Rock, Avatarium, lanzarán su 5º álbum de estudio, titulado Death, Where is Your Sting, en AFM Records. La banda, que ya rompió las listas de éxitos, fue formada en 2012 por el cerebro de Campbell Mass, Liv Elding. Lanzó 2 EPs, 4 discos de larga duración aclamados por la crítica y su épico DVD en vivo, An Evening with Avatarium Live in Stockholm, en enero de 2020. La formación actual, de clase alta, incluye a la vocalista Jenny Ann Smith, Marcus Giddel, Mats Rydström, además de Daniel Carlson y Andreas Jabo Johansen. Bien, el tema que vamos a disfrutar esta noche de Avatarium lleva el título del disco Death, Where is Your Sting? Y lo disfrutamos aquí, en Martes de Terror. After all
you spared me over yet again. But I know I'm in your calendar. One day we'll meet again. When I hear the roar of thunder, see the lightning split the sky, see the Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. ¡Ea! Se nota que les ha gustado. Ha estado genial, viejo. Como todos los grupos que traes cada semana a Martes de Terror. Bueno, renacuajos, habéis disfrutado, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Viva el rock! Eso está muy bien. Pues ahora toca continuar las lecciones. Y tenéis delante de vosotros a vuestra profesora de modales. Así que no quiero ni un solo movimiento, porque la clase va a empezar. Un momento, Lady, un momento. Que tenemos que escuchar la cuarta parte del sello de Arley, que es un buen momento. Mi tío había buscado Riley y había descrito sus investigaciones de manera sobrecogedora. Había descendido a las profundidades del Atlántico, desde esta casa suya que se asoma a la costa hasta el arrecife del Diablo, y aún más allá. Pero no decía qué medios había empleado. ¿Había utilizado un equipo de buzo? ¿Acaso una batisfera? Por la casa no descubría el menor rastro de aparatos de sumersión. Sus largas ausencias, por otra parte, se debían a estas exploraciones, y con todo no citaba en absoluto sus aparatos, ni estos habían aparecido entre sus bienes. Si Riley era el objeto de los afanes de mi tío, ¿qué pretendía Adamars? Tenía que averiguarlo. Para ello, dejé al día siguiente algunas notas de mi tío sobre la mesa de la biblioteca. Me las arreglé para poder vigilarla en el momento en que las descubriera. Su reacción no dejó lugar a dudas. Lo que ella buscaba era lo que yo había encontrado. Adamars conocía la existencia de esos papeles. Pero, ¿cómo? Entré. Antes de que pudiera abrir la boca, me abordó. ¡Los ha descubierto!, exclamó. ¿Cómo sabía usted que existían? Porque conocía sus trabajos. ¿Su búsqueda?
afirmó con la cabeza. No es posible que crea usted en esas cosas, protesté yo. ¡Cuidado, que es usted estúpido!, exclamó coléricamente. ¿No le dijeron nada a sus padres, ni su abuelo? ¿Cómo ha podido vivir en la ignorancia? Se acercó a mí y me arrojó los papeles. Déjeme ver los demás. Hice un signo negativo. Por favor, a usted no le son de utilidad. Insistió. Eso ya lo veremos. Dígame entonces si él había iniciado sus exploraciones. Sí, pero no sé cómo. No hay ni rastro de escafandra ni de bote. Al oír estas palabras, me lanzó una mirada desafiante y a la vez de desprecio y de lástima. Ni siquiera ha leído usted todos sus papeles. No ha leído los libros tampoco, nada. ¿Sabe lo que tiene a sus pies? ¿La alfombra?, pregunté perplejo. El dibujo está en todas partes. ¿No sabe usted por qué? Porque es el gran sello de Rillier. Lo descubrió hace años y tuvo el orgullo de ponerlo en su propia casa como blasón. Está usted encima de lo que busca. Busque usted un poco más y encontrará su anillo. Después de marcharse Adamars, volví a los escritos de mi tío. No los dejé hasta mucho después de medianoche, cuando los hube leído casi todos, algunos de ellos con especial atención. Me resultaba difícil creer aquello, a pesar de que mi tío no solo lo había escrito íntimamente convencido de su veracidad, sino que además parecía haber tomado parte en algunos de los hechos que describía. Desde temprana edad se había dedicado a la busca del reino sumergido y había profesado una abierta devoción a Cthulhu. Lo más escalofriante era que en sus anotaciones figuraban veladas alusiones a ciertos encuentros, que unas veces tuvieron lugar en las profundidades del océano y otras en las calles de Arkham, ciudad envuelta en misteriosas leyendas, cuyos tejados y buhardillas se alzan tierra adentro, a orillas del río Miskatonic, ya cerca de Innsmouth y Dunwich. Al parecer, los ciudadanos de Arkham, que según algunos no eran enteramente humanos, creían lo mismo que mi tío, y como él, se habían vinculado a ese mito que resucitaba de un pasado remoto. Y no obstante, pese a mi escepticismo, yo sentía también una sombra de credulidad irreprimible. Mi razón vacilaba entre las extrañas insinuaciones de sus notas, ante aquellos apuntes llenos de abreviaturas y elipsis, que sólo él podía entender con claridad, y que no detallaba por tratarse de temas para él de sobra conocidos. Así, aludía a las bodas profanas de Obadiah Marsh y otros tres, quizá algún Phillips entre ellos, al descubrimiento de unas fotografías de algunas mujeres de la familia Marsh, la viuda de Obadiah, de rostro singularmente aplastado, piel excesivamente morena, boca enorme y labios finos, y sus hijas, que casi todas habían salido a la madre. También me llenaban de inquietud las extrañas alusiones a la forma en que caminaban como asaltos los descendientes de aquellos que se salvaron del naufragio del Cory, como decía textualmente tío Silvan. No había posibilidad de equivocarse respecto al significado de sus notas. Obadiah Marsh se había casado en Ponape con una mujer que no era polinesia, aunque vivía allí, y que pertenecía a una raza marina semihumana. Sus hijos, y los hijos de sus hijos, nacieron con el estigma de ese matrimonio, lo que más tarde tuvo como consecuencia la hecatombe de 1928, en la que perdieron la vida tantísimos miembros de las viejas familias de Innsmouth.
Aunque mi tío refería de pasada a estos detalles, detrás de sus palabras palpitaba el horror y aún resonaba el eco del desastre. En efecto, las personas que mencionaba en sus escritos estaban siempre aliadas a los profundos y eran, como estos, criaturas anfibias. No decía si esa mancha hereditaria se había extendido mucho o poco, ni especificaba qué tipo de relación había entre él y esas criaturas. Ni el capitán Obadiah Marsh, ni Cyrus Phillips, ni tampoco los otros 2 tripulantes que se habían quedado en Ponape poseían los rasgos típicos de sus mujeres y sus hijos. Pero era imposible averiguar si el estigma se mantenía después de la primera generación. ¿Se refirió a eso Ada Marsh? Como me dijo, ¿ustedes de los nuestros? ¿O aludía a un secreto más sombrío todavía? Probablemente la aversión que sentía mi abuelo a la mar era debida a que conocía las hazañas de su padre. Al menos él había conseguido eludir su tenebroso destino hereditario. Pero los escritos de mi tío eran, por una parte, demasiado vagos para poder sacar una idea coherente de todo el asunto, y por otra, demasiado ingenuos para convencer plenamente. Lo que más me inquietó desde el primer momento fueron sus repetidas alusiones a que su casa era un abrigo, un punto de contacto, un acceso a lo que está debajo. En sus primeras anotaciones encontró también frecuentes consideraciones sobre la respiración de la casa y de la punta rocosa sobre la cual se elevaba. Pero más adelante no volvió a hacer ninguna otra referencia a estas cuestiones. Sus notas eran oscuras y difíciles, tremendas y maravillosas. Me llenaban de terror y a la vez de una colérica incredulidad mezclada contradictoriamente a un vivo deseo de creer y de saber. Indagué por todas partes, pero sin resultado. La gente de Innsmouth era recelosa. Algunas personas me esquivaban declaradamente. Otras cambiaban de acera al verme venir. En el barrio italiano se santiguaban de manera descarada como si vieran al diablo. Nadie quiso darme información alguna. Tampoco pude hacer uso de libros y crónicas locales en la biblioteca pública porque, según me dijo el bibliotecario, habían sido confiscados en su mayoría por el gobierno a raíz del incendio y las explosiones de 1928. Busqué en otras partes. En Arkham y en Dunwich conocí secretos aún más sombríos. En la gran biblioteca de la Universidad de Miskatonic descubrí, por fin, la fuente y origen de todos los libros de saber oculto, el casi mítico Necronomicon del árabe loco Abdul al-Harith, libro que solo me fue permitido manejar bajo la estrecha vigilancia de un auxiliar bibliotecario. Unas 2 semanas después de haber descubierto los papeles de mi tío, encontré la sortija. La encontré donde menos habría imaginado y, sin embargo, era un sitio bien lógico. En un paquete de objetos personales remitido por la empresa de pompas fúnebres, que estaba guardado en un cajón del escritorio. El anillo era de plata maciza y tenía montada una piedra de color lechoso que parecía una perla, aunque no lo era. Y en su superficie llevaba grabado el sello de Riley. La examiné atentamente. A primera vista no tenía nada de extraordinario, salvo su tamaño. Sin embargo, el hecho de llevarla puesta traía consigo efectos inimaginables. Apenas me la hube colocado en un dedo, cuando sentí como si ante mí se abrieran dimensiones nuevas, o como si los horizontes habituales retrocediesen ilimitadamente. Todos mis sentidos se aguzaron. Lo primero que noté a este respecto fue el susurro de la casa.
y el peñasco, acompasado ahora al blando movimiento de la mar. Era como si la casa y la roca se elevaran y descendieran con las olas. Incluso me parecía oír el rítmico vaivén del agua bajo el mismo edificio. Al mismo tiempo, y tal vez esto tenía mayor importancia, cobré conciencia de un luminoso despertar psíquico. Gracias a la sortija, percibí la opresiva existencia de unas fuerzas invisibles incalculablemente poderosas que tenían la casa de mi tío como punto focal. En una palabra, notaba como si yo atrajese las inmensas fuerzas elementales que me rodeaban, como si se precipitasen sobre mí hasta convertirse en una isla azotada por una mar embravecida, batida por un torbellino de huracanes. Me sentí desgarrado, próximo a la desintegración, hasta que, por último, y casi con alivio, oí el sonido de una voz horrible, animal, que se elevaba en un ulular espantoso. No provenía de la mar ni del cielo, sino de las profundidades de la tierra, de debajo de la casa. Me arranqué la sortija del dedo y en el acto todo se calmó. La casa y el peñasco volvieron a su quietud y soledad. Los vientos y las aguas que habían estremecido el mundo se apaciguaron y se extinguió todo rumor. La voz se acalló, restableciéndose el silencio. Mi vivencia extrasensorial había terminado y nuevamente pareció como si las cosas recobraran su primitiva actitud de espera. La sortija de mi tío era, pues, un talismán, clave de su sabiduría y acceso a otras regiones del ser. Gracias a la sortija, descubrí el camino que había seguido mi tío para llegar a la mar. Yo llevaba mucho tiempo buscando un sendero que bajase hasta la playa, pero no descubrí ninguno que mostrara señales de uso constante. Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. Y nos volvemos a quedar con la intriga. Bueno, pero no pasa nada, porque nos veremos la semana que viene con la última parte. Eso es verdad. Bueno, ¿y ahora? ¿Podemos continuar las clases? Os saluda vuestro profesor de química. Las mías son mucho más importantes. Sin modales, estos niños no van a ninguna parte. Si preferís aprender historia, aquí está un servidor. Tú no eres nadie. El verdadero profesor soy yo, Pardillo. Sí, menudo ejemplo. ¡Qué gente más rara! ¡No, no! ¡Yo les daré mi clase de música! Es muy tarde y no queremos estudiar más. Menuda panda de vagos. Estas generaciones. A ver, los chavales llevan razón. Nos hemos metido en unas horas tardías. ¿Qué os parece si nos despedimos ya por hoy? Pues lo veo bien. Y por supuesto, enviamos un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Literart, Caosfera Libros y Ediciones Bernacchi. Correcto. Y a nuestros oyentes de Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. No olvidéis que podéis suscribiros al multipodcast de Lux Ferre Audios, donde encontraréis todos nuestros programas. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos 2 Rombos y Cineesfera. En las mejores plataformas de podcast: Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcast y un largo etcétera. Recordad que cada semana tendréis nuevos contenidos.
No os los perdáis. Y no se os olvide lo más importante. Recordad que hasta el 30 de este mes tenéis abierto el plazo para enviarnos vuestros relatos para nuestro especial de Halloween. Recordad que con motivo de la celebración del 125 aniversario de una obra cumbre de la literatura de terror como es Drácula de Bram Stoker, estamos buscando relatos de corte vampírico y que no superen las 1000 palabras. Podéis enviar vuestros relatos a conexionconlaluna@gmail.com. Los esperamos con muchas ansias. Y eso es todo. ¿Entonces nos podemos ir ya? Sí, sin problemas. Os parecerá bonito, así que manteniendo un negocio ilegal. Señora, ¿cuánto tiempo lleva ahí escondida? Yo pensé que estaba en la cárcel. No, bonita, no. Más quisieras tú. Y le ha gustado el espectáculo. Ya he visto lo suficiente. Vamos, hijo, llama a la policía, que a estos fantoches se les va a caer el pelo. Preparaos, analfabetos pelapatatas. La venganza de Don Notorio ya está aquí. ¡Venga, venga! ¡Largaos de una vez! ¡Moved vuestros pequeños culos! ¡Vamos, corred, corred! ¿Ya se ha acabado? Sí, Legión. Ya está bien por hoy. Pues yo me he quedado con ganas de más. Sí, claro. Mucho más. Mucho más. Pues volvemos la semana que viene. Vosotros sí que me dais una semana de terror.